Muy buenas noches, mis amados hermanos. Me da muchísimo gusto verles el día de hoy, viernes 10 de marzo del 2020. Estamos todos en casa, pero es un gusto poder saludarle desde aquí. Quiero decirle que hoy celebramos un día muy especial como cristianos, porque celebramos la muerte de Jesús, o más bien no celebramos, lamentamos la muerte de Jesús, pero entendemos la importancia de lo que sucedió en ese momento. Yo quiero invitarle a que podamos cerrar nuestros ojos y orar, y en esta oración pedirle al Señor que Él nos guíe para aprender algo precioso en su preciosa palabra. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias, Padre poderoso, porque no hay nadie como tú, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, que nos guardes, que nos protejas y que nos lleves con bien, Dios poderoso. Hoy te pido, Padre, que tú nos permitas aprender más de tu palabra. Queremos darte gracias por esa muerte en la cruz del Calvario, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y hoy, amados hermanos, yo creo que la palabra correcta es conmemoramos la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entendemos que Jesús no murió un viernes por la cuestión de los días, el calendario gregoriano, que los judíos tienen un calendario lunar, lo entendemos perfectamente. Pero hoy es un buen día para poder reflexionar sobre esto. Yo le invito que el día de hoy usted abra su corazón y diga: yo quiero aprender de tu palabra, Señor. Y vamos a ir a Juan, capítulo 19, versículo 30. Quiero decirle que como todos los pasajes que hemos estudiado durante esta semana, este pasaje pues tiene diferentes relatos, ¿verdad? Este pasaje tiene 4 relatos diferentes en Mateo, en Marcos, Lucas y en Juan. Y en cada uno de ellos nos dan detalles diferentes de todo esto, ¿verdad? En cada uno de ellos se menciona que Jesús hizo cosas diferentes en la cruz. No quiere decir que no hayan pasado. Al contrario, yo creo que todas ellas son verificables de que Jesús verdaderamente estuvo en esa cruz. Y cada palabra que él dijo fue de verdad preciosa en esa cruz del Calvario. En muchas iglesias hacen el servicio de las 7 palabras para estudiar y analizar cada uno de estos aspectos. Pero el día de hoy vamos a estudiar algo diferente. Vamos a irnos un poco más atrás y vamos a entender qué tan profundo fue este momento en la cruz del Calvario. Vamos a irnos a Juan capítulo 19, versículo número 30, ¿verdad? Dice así la preciosa Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento, hermano, concluía la parte física de Jesús en este mundo. Él acababa de morir en este momento. Obviamente, pues si nosotros estudiamos estos pasajes haciendo una exégesis profunda de cada versículo, podemos irnos profundamente a aprender algo espiritual en nuestras vidas. Debemos entender que todo lo que está escrito es para enseñarnos algo. Pero yo quiero darle algunos detalles interesantes de esto. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en la cruz, Él pidió vinagre, ¿verdad? Él pidió vinagre para cumplir con la palabra. Cientos de profecías, hermano, muchísimas profecías se fueron cumpliendo desde que Jesús fue entregado, solamente en esta parte. No quiero decirle a usted cuántas profecías se cumplieron desde el nacimiento de Jesús, todo lo que fue su vida. Fueron cientos, hermanos, de profecías bíblicas que se cumplieron, ¿verdad? Y esta del vinagre es una de las últimas, donde Él pidió el vinagre para que la profecía fuese cumplida. Pero vamos a ir a esta parte donde dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, cumplió esa profecía, dijo: consumado es. Estas dos palabras, hermano, van a tener una trascendencia increíble en la historia de la humanidad, en su historia, en mi historia, en la historia de su familia. Quiero decirles que esta palabra de decir consumado es, nos da a entender que había un plan específico, ¿verdad? Cuando tú llegas, por ejemplo, a una casa y ves la casa que está en ruinas y vas a empezar a repararla,
Tú empiezas tú haces un plan y dices, voy a reparar esto primero, voy a hacer esto después y voy a ir haciendo estas cosas. Y conforme tú vas llevando a cabo tu plan, se van viendo las mejoras. Y cuando tú pintas y terminas el último brochazo en tu puerta, tú dices, ya terminé. ¿Por qué? Porque había un plan detrás de todo esto, ¿verdad? Detrás de todo lo que tú haces. Cuando tú estudias una carrera, tú haces un plan de estudio y dices, voy a hacer esto, voy a ir a tal escuela, voy a estudiar. Y cuando tú terminas tu carrera y recibes tu título, dices, es cierto, aquí está, ya terminé. Pero había todo un plan detrás de ello, ¿verdad? Nunca vamos nosotros a concluir algo sin haberlo planeado antes. Y esto es lo que Jesús estaba diciendo en esa cruz. En ese momento estaba diciendo todo el plan que estaba diseñado, todo el plan que estaba hecho, que fue dicho en este momento termina. Mi labor en este mundo físicamente concluye en este momento. Pero ¿dónde empezó este plan? Comenzó cuando Jesús entró en Jerusalén la última semana, como veíamos el domingo. Comenzó cuando Jesús inició su ministerio a los 30 años. Comenzó este plan cuando Jesús nació y empezó a descubrir las profecías bíblicas. Comenzó este plan, hermanos. Son preguntas que yo quiero que usted reflexione. ¿En dónde comenzó este plan de salvación? ¿Dónde comenzó? Amén. Vamos a ver precisamente esto. Ya se adelantó mi esposa un tantito. Y vamos a ir de Primera de Pedro 1:20. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:20. Y vamos a ver qué increíble es esto. Es algo verdaderamente increíble, hermanos. De verdad que comprenderlo hace que nuestra mente empiece a pensar y a decir cómo fue que sucedió esto. Primera de Pedro 1:20. ¿Ya lo tiene? Perdón, estaba yo en Segunda de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 1:20. ¿Ya está? Vamos al versículo 18. Desde el versículo 18 para entender el contexto del que está hablando el apóstol Pedro. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Aquí la Biblia nos revela de una manera increíble, hermano, nos quita la venda de los ojos y nos dice, este plan que concluyó ahí en ese momento, cuando Jesús dijo, consumado es, ese plan fue hecho desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Qué cosa tan increíble. Y vamos a ir a Génesis 1:1 para comprender esto un poco más. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese qué cosa tan tremenda, hermano. Qué cosa tan increíble esto. Porque nos dice que en el principio, entendemos nosotros que es el principio del tiempo, no es el principio de la tierra, porque en este principio fue creada la tierra. Cuando Dios puso en marcha el tiempo, inició con el universo e inició el tiempo de la tierra. Sabemos que la tierra tiene millones y millones y millones de años. Eso lo sabemos. Cuando se puso en marcha este momento, dice en el principio. Pero ¿sabe una cosa? Antes de eso, Jesús ya estaba destinado a morir. Antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera, ya estaba destinado Jesús a morir. Ya estaba destinado. Una pregunta que yo les hago comúnmente a los jóvenes cuando empezamos a estudiar o tenemos este pequeño estudio llamado Dios y la ciencia, yo les pregunto, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar?
Indudablemente la primera respuesta es sí, Dios lo sabía. ¿Dónde sabía Dios que iba el hombre a pecar? Cuando creó el mundo y lo puso en el Edén. Ahí fue donde Dios supo y dijo, aquí el hombre yo sé que va a pecar. No, hermanos. Desde un principio, cuando en esa mente increíble, si pudiéramos llamarle mente de Dios, Él dijo, voy a crear un universo y voy a crear un mundo y voy a crear una naturaleza para poner al hombre. En ese momento, Él sabía que el hombre se iba a rebelar, ¿verdad? Y yo creo, hermano, esto es solamente imaginación nuestra. Yo creo que en ese momento, en la eternidad, antes de que fuera creado el mundo, antes de que existiera el universo, ahí en la eternidad donde Dios habitaba, Él le dijo a Jesucristo, voy a crear al hombre, pero él se va a rebelar y él va a caer en pecado, pero tú vas a morir por ellos. Y yo creo que Jesús, nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Cordero de Dios, dijo en ese momento en la eternidad, yo estoy dispuesto a morir por ellos. Y desde el momento en que Dios creó el universo, y desde el momento en que Dios fundó el mundo y que Dios hizo la creación, todo iba destinado a ese momento en la cruz del Calvario, donde Jesús dijo, consumado es. Ahí, hermanos, en el Getsemaní, donde Él pidió fuerza y fortaleza para seguir adelante, para poder soportar el dolor físico que venía para Él en medio de las tinieblas y la opresión demoníaca encima de Él. Todo iba encaminado a ese momento. Desde la eternidad, hermano, Jesús sabía que ese momento llegaría. Cuando Él pidió el vinagre, sabía que estaba cumpliendo una de las últimas profecías que se habían dado a lo largo, hermano, de casi 6,000 años. Casi 6,000 años se había dado profecías de Jesús, ¿verdad? Y en ese momento en la cruz, Él dijo, consumado es. Ahí, hermano, fue dada nuestra salvación. En ese instante, nuestra salvación fue consumada. Ahí fue donde usted y yo fuimos salvos de nuestro pecado. Usted y yo merecíamos ese castigo, ¿verdad? No podemos hacernos los inocentes, no podemos hacernos los chistosos de decir, yo no lo merecía, porque hemos hecho tantas cosas que a Dios no le agradan, que nosotros merecíamos ese castigo. Y sabe una cosa, cuando usted y yo veamos al Maestro cara a cara, veremos las heridas en sus manos, veremos las heridas en sus pies, veremos las heridas en su hermosa cabeza, ¿verdad? Y veremos su costado traspasado. Y entonces, hermano, lloraremos. Las naciones enteras llorarán como se llora por el primogénito. Eso es lo que dice la profecía. Y me verán a mí, al que traspasaron. Y sabe, hermano, usted y yo merecíamos ese castigo. Y podemos reflexionar y podemos hablar de todo esto. Pero cuando nosotros pensamos que Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, en la eternidad, Él decidió morir por usted y por mí, decimos, Señor, ¿cómo no has de tener cuidado por nosotros en este tiempo? Porque desde ahí, desde la eternidad, hermano, Dios sabía que usted y yo hoy recordaríamos su muerte en la cruz. Y sabríamos que Él murió ahí por nosotros. Y quiero decirle, hermano, que esto que usted y yo estamos escuchando el día de hoy, que estamos aprendiendo el día de hoy, no es porque seamos muy inteligentes, no es porque seamos muy brillantes de entender la Biblia. Es porque el Espíritu Santo te está revelando en este momento, me está revelando en este momento, que desde ahí en la eternidad, Jesús decidió morir por ti y por mí.
el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, elegido desde antes de la fundación del mundo, hermano. Y cuando el apóstol Juan lloraba porque no había quien abriera los sellos para juzgar a este mundo, ¿verdad? Un anciano se le acercó y le dijo: no te preocupes, no llores, porque el cordero inmolado, ese cordero que fue masacrado por usted y por mí, ese cordero que fue sacrificado ahí en esa cruz, en soledad, en medio de las tinieblas, hermano, rodeado de demonios, ahí en esas tinieblas, ¿verdad? Fue donde se dio nuestra salvación. Quiero decirle, hermano, que esa salvación preciosa no debemos menospreciar. Fue un sacrificio tan grande, y yo quiero que voltee en este momento a ver a su familia, a los que están ahí con usted, y que les diga: tú vales más que el oro y la plata. Tú vales más que el oro y la plata, ¿verdad? Vales la sangre del Cordero Santo. Vale sangre inocente, y eso no se compara con el oro y con la plata, ni con todo lo que nos pudieran dar en este mundo. Esa sangre de este hombre inocente que vino a enseñarnos el amor, que vino a enseñarnos una verdadera vida, fue entregada por usted y por mí. Yo quiero invitarle en esta noche que usted cierre sus ojos ahí donde está. Y no podemos más que darle gracias. Yo no sé si su corazón se conmueve al entender que no fue un plan al azar, no fue un plan al vapor. Todo esto estaba diseñado desde la eternidad para que usted y yo hoy le dijéramos: gracias, mi maestro, gracias, Rabí, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Yo le invito a que hoy le dé las gracias a Dios, porque sin este sacrificio nuestra vida sería un desastre. Sin este sacrificio nuestra vida estaría perdida. Solo Dios sabe dónde estaríamos en este momento, si tirados en la calle en medio del alcohol. Solo Dios sabe si estaríamos en este momento con nuestra vida destruida, nuestra familia deshecha. Pero sabe una cosa: gracias a este sacrificio que Jesús eligió desde antes de la fundación del mundo, usted y yo hoy somos felices y podemos sonreír. Señor Jesús, aquí, delante de tu trono precioso, imaginando las heridas de tus manos, de tus pies, yo te doy muchas gracias por ese sacrificio que tú decidiste en la eternidad y que nos fue mostrado hace 2000 años. Tu sangre inocente, tu sangre preciosa fue derramada en esa cruz para que hoy pudiéramos sonreír, para que hoy pudiéramos decir: soy feliz. Señor, si tú planeaste todo esto desde la eternidad hasta ese momento en que fue consumada tu obra preciosa en la cruz del Calvario, Señor, ¿cómo no has de tener cuidado de nosotros en este tiempo? ¿Cómo no has de tener cuidado de nosotros en este momento, mi Maestro? Señor, queremos agradecerte que hayas muerto en esa cruz y nos hayas perdonado. Gracias, Señor, porque lo que merecíamos nosotros, tú pagaste alto precio, Señor, con tu sangre carmesí. Preciosa sangre que se derramó por nosotros, Señor. Y hoy, Señor, recordamos que tú moriste ahí. Y sé, Señor, que el día que te veamos y veamos tus heridas, lloraremos, Señor, por ti, por el que traspasaron en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros.
Hoy, Señor, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho, aún sabiendo que tú moriste en esa cruz. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese hermoso sacrificio, por ese sufrimiento, Señor, que pasaste. Y no entendemos cómo soportaste, Señor, esas heridas por nosotros. Estamos, Señor, agradecidos y te alabaremos, Señor, todos los días de nuestra vida por haber muerto por nosotros en esa cruz. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado hermano, yo puedo sentir al Espíritu Santo conmoviendo nuestros corazones, llevándonos a arrepentimiento, sabiendo, revelándonos, mostrándonos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No lo menosprecie, hermano. Ame ese sacrificio y todos los días vivamos por nuestro Señor. Mi amado hermano, podemos ser felices gracias a ese sacrificio que fue consumado en la cruz ese día. Podemos sonreír, podemos tener a nuestra familia, podemos ser felices en el nombre de Jesús. Yo le envío un gran abrazo. Le envío un gran abrazo, hermano. Si usted puede ver en YouTube el día de hoy el capítulo del superlibro que dice la muerte de Jesús, creo que así está, o no sé si es la última cena, pero viene ahí, hermano, de verdad véalo, para que podamos visualizar un poquito de lo que realmente fue y cómo nuestro Maestro murió por nosotros. Hermano, recibo un fuerte abrazo de parte de mi familia, de parte tuya, de parte de mi familia, de parte mía. Le recordamos, hermano, que el día domingo vamos a participar de la Cena del Señor, recordando que Él resucitó de los muertos el domingo a las 11 de la mañana. Le invito a que tenga los elementos preparados, un jugo de uva, galletas, hermano, que lo tengamos preparado ahí en nuestro hogar para que podamos participar de ello. Y queremos invitarle que prepare los alimentos para que terminando este momento solemne usted pueda convivir con su familia. Mis amados hermanos, les amamos en el nombre de Jesús, les extrañamos muchísimo. Recibo un fuerte abrazo virtual de parte de todos. Dios les bendiga.